Buen día, jóvenes. Buen día. Buenos días, ingeniero. Bueno, yo dije, Buen día, jóvenes. Buen día. Bien, hoy quería aclararle algunas dudas que tenga respecto a lo que es la parte de eh, acceso remoto y tal vez hacer algunas prácticas, ya que el día viernes vamos a llevar toda la parte teórica de lo que es DNS y DHCP. Ese día también les voy a dejar los videotutoriales de ambos servicios, para que ustedes puedan ir viéndolo hasta el día miércoles de la siguiente semana, para que podamos presentarlo a el siguiente viernes, ¿ya? Entonces yo les sugiero que vayan viendo el material que hay en la guía de esa unidad, para que, si es posible, ya el día viernes comiencen a hacer consultas. Porque normalmente esta unidad que va a venir, que es la de DNS, sobre todo DNS, es una de las que más les cuesta, ¿ya? No es porque sea difícil, sino porque hay que tener cuidado en lo que uno hace con ese servicio, ¿ya? No sé si tenían alguna consulta antes de empezar con cualquier otra cosa. ¿No hay ninguna? Bueno, solo quería mostrarles un par de cositas para los que no vieron, si quieren, o no hicieron su práctica. Les voy a compartir la pantalla. Aquí, por ejemplo, tengo una máquina virtual en la que tengo CentOS 7. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, claro. Y acá otra. No sé si han tenido algún inconveniente, algo que no les funcionó, algo que no supieron cómo trabajar respecto a lo que es DHCP, antes de mostrar algunas cosas. ¿No? Bueno. Entonces, es que los servicios de acceso remoto normalmente se utilizan para, decía la teoría, para llegar a algo que yo tengo en alguna otra máquina que no tengo en la. Entonces, por ejemplo, supongan que yo quiero acceder, estoy en esta máquina yo quiero acceder a mi escritorio remoto que está en la máquina, que está, supongan, en mi casa. Y en mi casa tengo acceso a internet con IP pública, porque es un servicio que se paga, ¿no es cierto? La IP pública. Entonces, desde cualquier lado en el mundo, si ese servicio está habilitado desde mi casa, yo puedo acceder a mi máquina siempre y cuando esté encendida, ¿ya? Pero supongamos, por ejemplo, jóvenes, que no tengo DNS activo. Para mostrarles eso, les voy a mostrar, voy a abrir una consola aquí en CentOS, ¿ya? Y si se fijan, acá, por ejemplo, voy a listar todo esto que yo les hago hacer así, es porque esto me lista todos los procesos habido y por haber, ¿ya? Como no me sirve todo esto porque son una chorrera de líneas, yo lo que hago, no se olviden que cuando ustedes trabajan en Linux, ¿ya? Ustedes pueden redirigir la salida para que no la salida a pantalla, para que no salga directamente, sino que primero le aplique algún otro comando y recién ese resultado me muestre. Entonces yo lo que hago sobre esa salida, antes que me muestre la pantalla, le digo, a ver, en todas esas líneas que me devolverías, si no pongo esto, KBNC y devolverme solo esa. Si se fijan, la única que me devuelve es el comando que acabo de hacer. Entonces, quiere decir que no está corriendo ningún VNC. Entonces, suponga que yo estoy acá en la oficina, en la universidad, ¿ya? Y quiero acceder a algo que yo tengo en mi casa. Supongan que en esta máquina de acá, en este centro, no tengo LibreOffice y no quiero instalarlo, aparte mis documentos están allí en mi casa, ¿ya?
Entonces, usted dirá, ¿y por qué no se los trae? Es cierto, podría traérmelo. Una opción es traérmelos. Entonces yo, por ejemplo, vamos a ver, a fijarnos, digamos que me sé las IP, no me las sé, me las voy a fijar. En este caso, fíjense, la IP de esta máquina es esta. Lo voy a simular, estando en una misma red como si estuviera en otra, ¿ya? Y acá voy a ver qué IP tengo. Tengo esta de acá, ¿ya? Entonces, normalmente cuando ustedes están lejos, ustedes tienen que saber cuál es la IP de su máquina en su casa. Pero si es que tienen el servicio de IP pública. Por ejemplo, con estas IP que yo tengo acá, no podría acceder realmente desde otra máquina. ¿Por qué? Porque el servicio de internet que yo tengo solo he pagado el servicio de subida y descarga, no he pagado el servicio para que me brinden una IP pública y todo el mundo, si es que yo publico algún servicio, pueda acceder a ese servicio a través de internet. Pero vamos a simularlo. Entonces voy a agarrar y voy a hacer un SSH a esa otra máquina. ¿Ya? Esa otra máquina tiene la IP 168.140.130. Como es la primera vez, me dice, no lo conozco, ¿querés aceptar y continuar? Sí, entonces él va a registrar la huella digital, esto es el fingerprint, que es la huella del servidor al que me estoy conectando. Y lo que voy a hacer es, pues, ingresar a esa otra máquina. Ya estoy ahí. Si se fijan, hace rato hice un ls-ltr. Ustedes tienen que saber por qué yo hago esto. Por qué a veces hago así o por qué así. Entonces la mayoría escribe porque yo lo hago. Entonces, si yo hago así, fíjense, cambia el resultado. La diferencia está en que cuando yo le pongo LTR, fíjense, me imprime los archivos más viejos primero y los más nuevos al último. ¿Y por qué hago eso? Porque a veces son tantos los archivos que solo me interesa ver los 3 últimos, a ver cuáles son. Y fíjense, aparecen. Cuando pongo "-L", me los pone en orden alfabético. Entonces esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, tienen que saber cuando ustedes ejecutan un comando, porque hacen. Yo ahorita, por ejemplo, estoy trabajando remotamente en el servidor que está con CentOS desde mi equipo que tiene OpenSUSE. Y digamos que yo quiero acceder al escritorio remoto, pero no tengo levantado el escritorio. Entonces, por eso me conecté primero por SSH, para poder luego hacer BNC server, digamos en el puerto 3, ¿ya? Y con una resolución. Normalmente uno le pone una resolución parecida a la del monitor con el que está trabajando. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si este OpenSUSE me ayuda un poco con la resolución. A ver que me diga qué es lo que tiene. Vamos a ver. Si no está acá, tiene que estar en la configuración. A ver si hay algún setting. Entonces, este de acá es una sesión por SSH que está en mi máquina con CentOS. Este de acá es una ventanita de mi máquina con OpenSUSE. Estoy tratando de ver qué resolución me conviene colocar. Vamos a ver si nos ayuda. ¿Ya? Por ejemplo, display. Dice que tengo esta resolución. Entonces le voy a poner una aproximada que sería, por ejemplo, 1900 por... He bajado 500 por 1000. Ahí. ¿Ya? Y eso, podría ponerle hasta 900. 900. Listo. Eso me lo va a levantar el escritorio remoto. ¿Ya? Ya no me pide contraseña porque yo alguna vez le puse. Ahora, si yo quiero que me pida de nuevo la contraseña, yo quiero restablecer de nuevo la contraseña, yo hago BNC pass. Y me va a cambiar la contraseña para el BNC con este usuario. No es que esté cambiando la contraseña para todos los usuarios, solo para este usuario, para cuando yo levante escritorio remoto con el usuario Roberto. Le doy Enter, le voy a poner la contraseña. Acá le voy a poner que no como está en la guía que le puse yes, porque no me interesa tener otra contraseña para alguien que mire, ¿ya? Entonces, lo otro que deben hacer siempre
es asegurarse que este puerto que ustedes eligieron tiene permiso en el firewall. Para eso, obviamente, fíjense, como yo tengo en mi máquina remota acceso a root, porque yo sé la contraseña y yo soy el dueño, entonces fíjense, estoy haciendo lo que yo quiera desde esta consolita vía SSH en el otro servidor centro. El otro servidor centro está ahí, está corriendo, y yo estoy trabajando desde lejos en el servidor centro. Eso es el acceso remoto. Entonces yo voy a agarrar, y por ejemplo, ya con root voy a hacer firewall -cmd -list all. Es para que me liste todos los puertos a los que yo le he dado permiso. Si se fijan acá, yo no le di permiso al puerto 3. Tengo dos opciones. Una es matarlo ese BNC que creé y habilitarlo en alguno de estos puertos, pero si yo estoy terco en que quiero en el puerto 3, entonces no me queda de otra, tengo que darle permiso. Y una consulta, Sí. disculpe. Y si yo quiero deshabilitar ese permiso, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cuál, por ejemplo? El de, ya, usted, digamos, va a habilitar el puerto 3 y después quiero deshabilitarlo, ¿cómo lo hago? Le hago con uno, deshabilitando, elija uno de esos tres, ¿cuál quiere que deshabilite? A ver, el 1. Ya, el 1. Ya, fíjese que está en la zona por defecto, es la zona activa, entonces por eso pongo zone public, ¿ya? Y en vez de add le pone remove y coloca tal como lo dio el permiso. ¿Ya? Y luego, ¿qué venía? ¿Se acuerda? Reload. ¿Por qué le nació esa curiosidad? No sé, porque si alguna vez quiero deshabilitarlo para que alguien no pueda Bien, acceder. Abigail, muy buena respuesta, porque quiere saber. Esa es la respuesta. ¿Ya? Y así deberían hacer. ¿Ya? Cualquier cosa que les dé curiosidad respecto a la materia, no tengan miedo a preguntarlo, joven. Ella se ha ganado puntos solo por preguntar eso y por responderme lo otro que he dicho. ¿Ya? Acuérdense, tienen participación en clase. Y básicamente casi nadie lo está aprovechando. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Permítame un segundo, dejé de compartir la pantalla, ¿no? Ver. Ya. Entonces, si usted se fija, luego puede listar nuevamente todo lo que tiene. Como no le pone zona, le lista. Fíjese, ya no está el 1, ¿lo ve? ¿O no se Sí. ve? Entonces, excelente pregunta, Abigail. ¿Ya? Entonces ahí, ustedes tienen cómo deshabilitar. Nadie nunca me preguntó, yo siempre les muestro cómo habilitar, pero es la primera vez que me preguntan cómo deshabilitar. ¿Y por qué no le explico? ¿Por qué no me preguntan? Como nunca me ha dicho que alguien necesita. Y son cosas que ya debieron tal vez en algunos, muchos casos haber aprendido en sistema operativo 2, ¿ya? Como habilitar o quitar. La mayoría de los sistemas operativos ya vienen con un firewall que obedece a este comando, el firewall CMD. Entonces no se olviden que el firewall es simplemente una implementación de software que lo que hace es poner una barrera a cualquier ingreso que quieran a su máquina. Lo que hacen con esto que yo voy a hacer ahorita, por ejemplo, voy a aprovechar que ella me pidió que, y voy a aprovechar para poner al 5903, pero voy a adicionar. Lo recargo y ya es permanente, ¿eh? Ya aparece el 5903. Entonces con eso ya yo desde otra máquina yo podría acceder. Y accedo, fíjense, en este momento no estoy en esta máquina trabajando sentado en el escritorio físico. No estoy trabajando aquí en esta. Esta está levantada, está ahí. Lo único que hice fue ver la IP porque no me la sabía. Y sin la IP pues no puedo acceder. Los usuarios obviamente me recuerdo. Entonces, si aquí hay una aplicación para acceder a escritorio remoto, vamos a ver si tengo vinagre ya.
Acá está. Este se llama vinagre, la herramientita que ustedes usan para acceder remotamente. Entonces yo ya puedo agarrar y fíjense acá, eso es otra cosa que siempre asegúrense que aquí dice BNC, a veces está elegido SSH cuando dan examen o presentan, a veces está elegido XRDP y nunca se aseguran que si van a acceder por BNC, aquí diga BNC. Y bueno, ¿no? Hay que acceder 192, 198, 140, 130. Y el puerto 3, o si quieren, 5903, es lo mismo. Le doy conectar y me va a pedir la contraseña. ¿Ya? ¿Ven? Y ya con este yo ya estoy en un escritorio remoto en la otra máquina. Entonces ya estando en la otra máquina puedo hacer lo que yo quiera en este escritorio. Por ejemplo, abrir una consola. Y ver, a ver quiénes están. Por ejemplo, no tienen comando. A ver, listar bien. Fíjense, acá tengo una conexión. ¿Lo ven? Seguramente por SSH. Miren aquí. Me está diciendo en el puerto 3. ¿No es cierto? Y como lo que me interesaba no era ejecutar consola, porque eso lo puedo hacer solo con SSH. Lo que me interesaba era entrar acá. Y por ejemplo, digamos que quiero lanzar, no sé, LibreOffice Calc. Y trabajar ahí y todo lo que ustedes quieran, editar un archivo y luego le puedo dar guardar en esta máquina desde este escritorio remoto. Entonces, esa es la utilidad del escritorio remoto. ¿Está claro? Entonces, con eso y accedo a esa aplicación, fíjense que la resolución que elegí todavía me permitía ponerle un poquitito más ancho, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que elegir una resolución cuando trabajan con BNC que haga que les dé un tamaño de pantalla acorde al monitor o la pantalla que están usando. En este ya tengo espacio. Entonces podría ir matándolo y volviendo a probar a ver cuánto tengo. ¿Ya? Entonces, no se olviden de otra cosa. Siempre que levantan un BNC, ¿sí? Que lo estamos haciendo de forma manual, o sea que si yo reinicio la otra máquina, la máquina Concentro, ese escritorio BNC no va a estar automáticamente funcionando, hay que volverlo a levantar, porque no lo hemos habilitado como un servicio, ¿ya? Si yo listo a ver si hay escritorios BNC en esa otra máquina, sí hay. Y no puedo hacer esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me dice, en otras palabras, no puedes matar esto. ¿Por qué? Porque no hay identificador de proceso en tu usuario. O sea, estoy tratando de matar un BNC con el usuario root, siendo que ese BNC fue levantado entonces con el único usuario que lo puedo matar, así con el comando BNC, es con el comando, perdón, es con el usuario Roberto. Ahí, fíjense, ya no me va a dar error. Lo va a matar y ya no va a haber, fíjense. Ya no hay BNC corriente. ¿Ya? Entonces, fíjense, en esta máquina sigo yo todavía trabajando en la otra por BNC. Fíjense. ¿Cómo saben? Porque aquí voy a abrir otra consola, por ejemplo. Y el usuario con el que estoy logueado en la máquina con CentOS es este. La máquina con CentOS se llama así. Perdón, con OpenSUSE. En cambio, la máquina con CentOS tiene este nombre. ¿Y con qué usuario estoy logueado por SSH? Este de acá. Fíjense lo interesante de esto que ustedes pueden agarrar y aumentarle que redireccione tráfico de ventanas X con el parámetro X mayúsculo. Esto es válido desde una máquina que soporta ese tráfico de ventanas. Desde un Windows, si no instalan software especial, no soporta. Me voy a conectar de nuevo. Y por ejemplo, voy a ejecutar LibreOffice. Ese es un comando que lanza una aplicación en modo gráfico. Como yo le estoy diciendo que todo lo que yo lance en esta consola, si tiene sistema de ventana X, lanzarlo en el monitor donde está esta consola, o sea, donde están viendo ahorita. Fíjense. Y le voy a dar iniciar.
finalizar. Y me abre, fíjense, me abre el LibreOffice. Y ustedes dirán, ¿cómo sé que no lo está levantando de la máquina con SUSE? Porque la máquina con SUSE tiene, ¿ya? Pero fíjense, LibreOffice, a ver cuál levantamos. Vamos a levantar solo LibreOffice en general. Miren, es otro el loguito. La versión que yo tengo acá es más nueva, inclusive. Fíjense, es la versión 6.4. En cambio, la versión que está en el centro es la versión, fíjense, y está habilitado en inglés, es la versión 5.3. Entonces, de esa manera también pueden usar el SSH para eso. Yo puedo administrar desde acá, donde yo estoy, ese otro servidor siempre y cuando tenga conexión por red, porque es uno de los requisitos. ¿Ya? Otra cosa que podríamos hacer, no se olviden, es con el Remote Desktop de Windows. Es una aplicación cliente para conectarse a un servidor que está corriendo XRDP. Y fíjense, esa máquina con CentOS también está corriendo XRDP. O sea que, fíjense, si yo estuviera acá, estando acá donde yo estoy, y esta máquina con CentOS tiene un XRDP instalado y no BNC, entonces yo podría conectarme directamente por XRDP y lo mismo, trabajar en esa máquina con CentOS como si estuviera yo sentado delante de la máquina. ¿Por qué? Porque esto me va a abrir una sesión de XRDP mostrándome un escritorio tal cual yo lo vería si estuviera sentado en la máquina y listo. Y ya puedo comenzar a trabajar en esa otra máquina como si estuviera ahí. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. ¿Ya? Y puedo apagar la máquina, todo lo que yo tenga permitido hacer como usuario en una sesión, ya sea por escritorio remoto o por SSH. La ventaja del SSH, por ejemplo, fíjense acá, es que lo que les decía antes, ustedes pueden, por ejemplo, desde un Windows 10, ustedes pueden hacer conexiones SSH. Esta consolita es de un Windows 10. Fíjense el PROM del sistema. El PROM del sistema dice c2.user y mi nombre. Este es el PROM de un Linux. Entonces lo que voy a hacer, y fíjense, estos son los archivos que hay ahí. Digamos que necesito un archivo que estaba trabajando acá, llevarlo a mi casa. Y sé que ese archivo es de una materia de base de datos, ¿ya? Y es, por ejemplo, ese base número 1.sql. Y yo necesito llevarlo. Entonces, una forma de hacerlo es con SCP. Yo quiero copiar con SCP desde acá este archivo, base número 1.sql. ¿Y a dónde lo quiero llevar? Quiero llevarlo a la máquina que tiene la IP 192.168.140.130. Siempre asumiendo que en esa máquina yo tengo un servidor CentOS que está funcionando. ¿Con qué usuario? El usuario que conozco ahí es Roberto, y a ese directorio de trabajo quiero llevarlo. Fíjense que cuando ustedes se conectan por SSH, me voy a salir de acá un ratito. Estoy otra vez en OpenSUSE. Aquí estoy en OpenSUSE, ¿ya? Me voy a volver a conectar. Cuando ustedes se conectan, llegan a un directorio. Fíjense. ¿Y cuál es ese directorio? El directorio trabajo del usuario con el que se conecta. Me conecto con root, por ejemplo, si es que está permitido conexión con root. No siempre está permitido, dependiendo. Acuérdense, ustedes han visto en su tarea, hay un parámetro que dice al SSH si deja o no deja que ustedes se conecten por root. Entonces, en este caso, yo no lo he deshabilitado, entonces sí me deja. Entonces, cuando me conecto con root, fíjense, estoy con root. Aparte, aquí vean la almohadillita o el hashtag, ese es uno de los indicadores que están con. Cuando llego al directorio de trabajo del root. Entonces, siempre que hacen SSH, ya sea como para conectarse y ejecutar comandos o para copiar, ¿ya? Siempre llegan a un directorio.
¿A cuál directorio? Al directorio de trabajo del usuario con el que se conecta. En este caso voy a llegar al directorio de trabajo del usuario Roberto. ¿Ah? En este directorio yo voy a agarrar y voy a llevar este archivo utilizando esta consola. No se olviden, estoy trabajando como si estuviera lejos de la máquina con centro. Entonces, yo sé que si pongo punto barra, me lo va a llevar al directorio a donde llego. ¿Y a dónde llego? Yo llego aquí. ¿Ya? Entonces, si yo quiero copiarlo ahí, simplemente pongo eso. Si quiero copiarlo en otro lado, tengo que poner la ruta a donde quiero copiarlo. Y no es más. Por ejemplo, yo quiero copiarlo a Document. Voy a cambiar aquí a Document para que veamos qué hay. Ahí, por ejemplo, solo hay esos 3 archivos. ¿Ya? Entonces, ahí me lo voy a copiar ese archivo. Entonces, yo quiero del directorio de Roberto, quiero llevar dentro de ese directorio de Roberto, que es su directorio de trabajo, quiero llevarlo dentro de un directorio de Documents. Obviamente en esa casa tiene que existir el directorio, porque si no da error. Le doy Enter. Me va a decir si es. Esto siempre pasa porque es la primera vez que me conecto a esa máquina, desde esta. Fíjense, ahí por ejemplo, que me equivoqué. Le di mal el nombre del archivo que yo quiero llevar. Quiero llevar. Entonces, ¿qué fue lo que me equivoqué? Me olvidé de ponerle aquí el 0. Otra vez, fíjense, ya no me preguntan, ¿no es cierto? Y lo lleva, veamos si lo llevo. Aquí estoy por SSH conectado a la máquina con CentOS. En ningún momento estoy trabajando directamente en el escritorio de CentOS. Todo estoy haciendo por SSH. Y fíjense, está el archivo. Está ahí. Y digamos que ahora me interesa traerme esos 2 archivos, a.xml y b.xml. ¿Cómo me lo traigo? Fíjense, ahora ya tengo que poner primero el origen, que es la otra máquina. Entonces digo, SSP, el usuario que conozco en la otra máquina, con el cual tengo acceso a los archivos que quiero traerme, porque no con cualquier usuario tengo acceso a todos los archivos. 168, 240.30, 2 puntos, punto barra document. Y, por ejemplo, quiero traerme a.xml y me lo trae. Después quiero traerme b.xml y me lo trae. Ustedes dirán, tengo que hacer 2 comandos. La otra es que ejecuten comodines. Pueden usar así a, b. Vamos a ver qué trae. En este caso no pilló nada. ¿Ya? Normalmente cuando trabaja con números les permite trabajar mejor con expresiones regulares. No quiero marearlos con expresiones regulares, entonces no vamos a tocar ese tema. ¿Ya? Entonces aquí, si yo quiero traérmelo todito, los XML, y yo sé que inician con un carácter, puedo usar el signo de interrogación, decir cualquier primer carácter que termine en punto .xml. Entonces va a agarrar y fíjense, los va a traer todos estos de ahí. ¿Ya? Entonces fíjense la diferencia. Cuando yo quiero llevar, pongo SSP y digo qué archivo quiero llevar. Si no estoy en el directorio, tengo que especificar la ruta. Supongan que estoy yo, no sé, ahí. ¿Ya? Entonces, no estoy en el directorio donde está el archivo que quiero llevarme. Entonces, cuando yo vaya a llevarme el archivo, por ejemplo, voy a borrar acá, para que vean. Cuando yo quiera llevarme el archivo, voy a tener que poner la ruta relativa o absoluta de donde está el archivo. Si es relativa, voy a poner punto barra y era BD 2022-01 barra. Ahí estaba el archivo. Doy la contraseña y lo lleva. Entonces siempre tengan cuidado, sean conscientes de si quieren llevar o quieren traer. ¿Ya? Desde este CentOS o desde este OpenSUSE no puedo traer yo archivos a mi Windows, porque mi Windows no tiene habilitado el servicio SSH. Usted dirá, pero ahorita acaba de ejecutar en la consola de Windows. Sí, pero en la consola de Windows lo he ejecutado como cliente, comandos clientes, no comandos de servidor. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera desde esta máquina, que es OpenSUSE, conectarme a la de Windows y trabajar vía SSH, lo que me aguante, tendría que haber un SSH, un servicio SSH corriendo en esa máquina con Windows, ¿ya? Pero como no hay, no puedo. Otra cosa que no puedo hacer es el -X.
¿Ya? Si ustedes intentan hacer, por ejemplo, SSH 192.168.140, esto es permitido. Me conecto y voy a estar ahí. Puedo ejecutar comandos consola. Pero si yo digo, bueno, también quiero redirigir el tráfico de ventanas X a la ventana con Windows, me va a dejar conectarme, ¿ya? Pero en el momento que, por ejemplo, haga LibreOffice, ¿ven? Que dice, no puedo abrir o no puedo desplegar la ventana. ¿Por qué? Porque ese comando LibreOffice en realidad es un comando de una aplicación que tiene ventana gráfica. Entonces, como no lo soporta ese tipo de ventanas en Windows, entonces cuando usen SSH con "-X para desde un Windows hacia un Linux están perdiendo el tiempo. Es mejor no ponerle porque no va a funcionar nada de lo que necesite mostrarse en la ventana con Windows. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Ingeniero, ¿por qué en la línea anterior que usó para mover archivo puso la barra de un lado? En Windows se usa así, bueno. Esta, Ah, en Windows se usa así. En Windows, fíjense, miren. ¿Lo ven? sí, es que yo intenté mover y usé la de Linux, entonces la que está del otro lado. En realidad sí Y le no me acepta, funcionó, miren. sería por eso. Fíjense, miren. Estoy ahí, ¿no ven? Yo lo hago para respetarles, pero ya en muchos Windows le acepta así. ¿Ve? Le acepta igual. Solamente que yo le tengo cuidado. Cuando esté en Windows, para estar consciente que estoy en Windows, uso la barra que corresponde. Lo único que tiene que tener cuidado en esto, ¿quién era el que me preguntaba? Yo, Cristian, Cristian. Lo único que tienen que tener cuidado con esto, Cristian, es que no se equivoque en la ruta de los directorios. Cuando usted se equivoca en la ruta de los directorios, pues falla. Hace rato se dio cuenta, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, voy a tratar de llevármelo aquí. Ya vio que esto funcionaba, ¿no? Ahora voy a poner esto. Y le doy. ¿Y qué me sale? El directorio Documents 1 no es un directorio, o sea, no existe en la otra máquina, en otras palabras. ¿Me comprende? Entonces, habría que ver qué fue lo que usted hizo mal. Por eso sería bueno que cuando ustedes tengan problemas, eh, lo, lo muestren el problema, para que podamos compartir la solución. ¿Me entienden? sí, ingeniero, es que ahorita ya no tengo la máquina prendida. Para ya, ¿no? Está, Yo les sugiero normalmente si tienen máquina, ¿ya? Que usen la máquina. Ayer, por ejemplo, una de sus compañeras me decía, ay, no veo, decía. Y porque no sabe usar su Zoom por celular, que le dije, tiene que buscar la ventana donde está la ventana compartida. A ver, encender la máquina, recién enciende la máquina. Es mucho más cómodo para la vista. Y si no esfuerzo tanto mi vista, pues entonces yo voy a aprender más fácil. Entonces, si tienen ambas opciones, usen pues la más cómoda, jóvenes. No seamos comodones en términos despectivos de, bueno, más fácil me echo acá y poniendo el celular y con eso, siendo que es incómodo. Yo para lo que es clase, sea que yo sea alumno o profesor, jamás uso el celular. Jamás. Ah, no, para lo único que uso el celular es para cuando sean solo charlas en donde no voy a ver nada. Porque realmente ver en el celular es incómodo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta ahí? ¿No? Bien. Voy a agarrar y acá, por ejemplo, como yo ya lo tengo todo en el Windows, y acá voy a borrar todo. Miren. Y me di cuenta que lo hice mal. No debía haberlo borrado, pero lo tengo en el Windows. Entonces voy a agarrar, voy a entrar otra vez a este directorio para que vean que sí lo tengo. ¿Ven? Por eso es bueno saber comandos tanto en un sistema como en otro, porque así uno no está atado solo a interfaces gráficas. Por ejemplo, no sé quién tenía que preguntarme sobre lo del FTP, ya ni modos, lo voy a decir. Los navegadores, muchos ahora, los navegadores nuevos ya no tienen soporte para FTP, o sea que tienen que usar o consola o, por ejemplo, en Windows, el explorador de Windows, o algún navegador viejo
que tienen soporte FTP. Por ejemplo, asuman que en ese CentOS no tengo SSH, o sea que no voy a poder usar SCP. Asuman, hagamos de cuentas. Y vamos a ver si tengo FTP. Voy a tratar de conectarme por FTP también. Por consola. Tengo, miren. Y me permite, miren, conectarme con el usuario con el que estoy trabajando. Y yo puedo cambiarme igual ahí. Esa es la ventaja del FTP en consola. Que si se fijan, ustedes pueden cambiarse y editar. Y si se dan cuenta, ahí está vacío. ¿Sí o no? Me voy a salir otra vez. Perdón, aquí para salirse es con bye. Listo, yo quiero llevarme varios archivos ahí, los XML que lo borré y ese base número 1. Y asuman que no tengo SSH, porque podría hacerlo con SCP del SSH. Pero, por ejemplo, voy a agarrar y me voy a conectar por FTP. FTP, a ver, por aquí lo tengo. Pongo el usuario, fíjense, no lo estoy haciendo con usuario anónimo, porque si fuera con usuario anónimo tienen que poner así, anónimos. Y no le dan contraseña. Fíjense, le deja y ¿a dónde los lleva? Al directorio por defecto. Yo ahí no tengo permiso para llevar. Puedo traerme. Por ejemplo, puedo decir get alumnos, por ejemplo, .txt, y se lo trae. Pero, a ver, pruebas de que se lo traigo. Les demuestro. Bye. Acuérdense, miren que había antes acá. No había un alumno, ¿no? Ahora voy a hacerle dir otra vez. Y ven, ya hay. Entonces, cuando yo me conecto como cliente desde mi máquina A hacia una máquina B que tiene el servicio FTP, yo para traerme un archivo que yo veo que está en el directorio donde estoy en ese momento, hago get y el nombre del archivo. ¿Ya? Entonces, voy a conectarme otra vez porque yo lo que quiero es quería llevar esos 4 archivos más el que borré. Entonces voy a agarrar y me conecto ya no con Anónimo. Cuando no me conecto con Anónimo ya me lleva a un directorio, ¿no es cierto? Al directorio del usuario Roberto. Ahí, si se fijan, puedo usar dir, ls-l, y puedo ver la estructura de la carpeta. Yo quiero llevarme a algo dentro de esta carpeta. Entonces me posiciono, porque quiero estar ahí en la máquina remota, en este caso en el centro. Si le doy un pwd, muchos de los comandos sobre Linux, sobre consola Linux, funcionan en consola FTP. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí ya estoy en ese directorio. ¿Y qué voy a hacer? Voy a llevar, puedo hacer uno por uno, por ejemplo, voy a llevar uno. Uno era, ¿cuál era? Era este. Lo selecciono. Como no quiero traer, quiero llevar. Entonces, para llevar es put. Ya lo llevé, miren. Voy a venir acá. No había, ¿no es cierto? Voy a volver a ejecutar. Ya está el archivo. Pero no quiero dar uno por uno los archivos, los otros, los XML. Entonces ahí utilizo comodín. Entonces yo puedo hacer mput. Put es para uno y mput para varios. Entonces mput le digo cualquier cosa que haya en esa carpeta donde está en Windows, que termine en .xml, llevarlo a la carpeta document de home Roberto. mput. Fíjense que cuando yo hago esto me va a preguntar este, y yo le digo que sí. Este, sí. Este, sí. Este, no, digamos, no me lo lleva. Entonces vamos a ver si es cierto. Y vamos, ven, llevó los 3 menos el que le di no. Si yo estoy seguro que quiero llevar todo y no quiero que me esté preguntando, no, que directamente lo hago esto, from. Cuando yo hago una vez, fíjense, dice modo interactivo desactivado, entonces ya no me va a preguntar. Si yo quiero que me vuelva a preguntar, otra vez presiono from, dice modo interactivo activado. Quiero que vuelva a desactivar, otra vez from, desactivado. Y me voy a llevar de nuevo todos los archivos. Y ya no me pregunta, los lleva toditos sin preguntar. Entonces me voy a salir, bye. Y aquí, si hago un L, están todos los archivos que yo quería tener. ¿Está claro? Entonces esa es otra utilidad de este otro servicio de acceso remoto FTP. Y fíjense que con el WinSCP, que si ustedes lo tienen instalado, es más cómodo para lo que no le gusta la consola. Entonces, esto lo voy a hacer luego.
Ustedes pueden conectarse a otra máquina. Por ejemplo, le voy a decir que quiero conectar bien, pueden ser por SFTP o por FTP. Entonces pueden ser SSH. Estos dos serían por SSH y este de acá sería por FTP. Fíjense que cambia el puerto cuando ustedes trabajan con FTP. Por SCP o SFTP es el puerto 22. El puerto 22 de la máquina a la que quiero conectar. Entonces, si es por FTP, fíjense, va a funcionar igual. Voy a poner con el usuario Roberto. Y, perdón, aquí es la máquina del servidor, que es 192.168.140.130. Y aquí voy a poner un usuario. ¿Ya? Y voy a poner la contraseña. Total, no se va a ver. Le digo guardar. Y listo, conectar. Me va a pedir la contraseña. Y ven, he accedido en este caso por FTP. Y vamos a ver. Aquí es más cómodo, obviamente. Vamos a ver en qué carpeta estaba la que estaba trabajando. Más arriba. Aquí estaba. Y aquí estaba la otra carpeta. ¿Vale? Entonces, aquí yo puedo interactuar. Yo puedo hacer acá todo lo que se me permita. Como usuario con el que me he conectado. Ya sea en este caso por FTP. O si es que abro una sesión por SSH. Vía SSH. Y en ambos casos sirven para traer archivos de aquí al servidor, o sea, llevar archivos al servidor, o del servidor traerme archivos. Para llevar archivos al servidor, el usuario con el que me conecto tiene que tener permiso de escritura, si no, no me va a dejar. ¿Ya? Eso era lo que quería complementarles para la parte de acceso remoto. No sé si tienen alguna pregunta más. ¿Hay alguna consulta? ¿No hay? Bueno, entonces, por favor, jóvenes, para el día viernes vayan viendo la parte de DNS. Recuerden lo que les dije. Normalmente es una unidad que les cuesta bastante la práctica y entender los conceptos. Entonces es bueno que ya vengan con una mirada al material para que sea más fácil hacer preguntas que les va a aportar alguna ganancia en puntaje y para poder entender el resumen que yo les voy a dar más fácil para que luego puedan, inclusive tal vez ir preguntando sobre la parte práctica. ¿Ah? Entonces nos seguiríamos el día viernes. ¿Está bien? Está bien, dije. Bueno, hasta luego, jóvenes. Hasta luego.